Bueno, pues para empezar, ¿cómo terminamos el año que pasó? ¿Se acuerdan todas las cosas que pasaron? Desagradables para la iglesia, para nuestras vidas, este famoso COVID, ¿verdad? Todas las cosas que pasaron. Y todavía hay estragos de lo que sufrió la iglesia del Señor. Quienes se fueron, quienes se quedaron, quienes siguen en pie de lucha, ¿sí? Quienes regresaron, ¿sí? Todos esos estragos se sufrió el año pasado y bendito Dios que hoy, mira, la iglesia del Señor sigue en pie. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Así que Él dispone los corazones. Así que en este día, mi hermano, te dice el Señor, no endurezcas tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Ok, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, sintió los estragos de las pruebas del Señor. Por eso en esta parte del crecimiento del cristiano, no te extrañe que hayamos pasado por estas dificultades, ¿sí? No sé si se acuerdan, pues todo lo que pasó. Y hoy vamos a ver un recuento nada más para poder iniciar con la predicación. Y es una pequeña introducción que he puesto para que de ahí pasemos. No te voy a dar el título de la predicación hasta que empecemos. Entonces, por favor, acompáñame a 1 Corintios 10:13 y desde aquí vamos a empezar la introducción del título de la siguiente predicación, ¿sí? Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué sucedió con todo lo que el Señor nos mostró, que se derrumbó la iglesia, que nos llevaron a la parte de abajo, que nos regresaron, las cuestiones del nombramiento de un pastor y de todas las cosas que han estado sucediendo y que han hecho algo en tu corazón, ¿verdad? Entonces, fíjate que lo que nos dice aquí y que es nuestra parte de nuestro crecimiento. 1 Corintios 10:13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la prueba que pasaron los hijos de Dios, esto. Pero dice aquí en la palabra del Señor que no nos ha sobrevenido una tentación. ¿Y qué es esta palabra, mis hermanos, en tentación? ¿Sí? Bien sabemos que la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, esta palabra, ¿qué significa? Y estuvimos buscándolo, mis hermanos, y esta palabra en griego se pronuncia peirasmos, y su significado es prueba con un propósito o efecto beneficioso. Entonces, podemos entender que en este versículo la iglesia del Señor tuvo una prueba con un propósito, con un beneficio, ¿sí? Que crecieras en la madurez espiritual, que te hicieras un adulto en la fe, que bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando fue a ver a este varón que había fallecido. ¿Y qué le dijo a su hermana? Si crees, mayores cosas que esta verás que sucederán. Pues hoy lo estás viendo, mi hermano. Hoy mira, aquí está la iglesia del Señor. A pesar de todas las dificultades que pasamos, la iglesia del Señor sigue en pie. Hoy tenemos la oportunidad de congregarnos nuevamente. Y qué bueno que estuviste, si estuviste, viviste y pasaste, anduviste en el movimiento de las cosas del Señor y era parte de nuestro crecimiento. Esto era simplemente una prueba para que vieras el poder de Dios, para que vieras cómo el Señor hace con su iglesia lo que Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Pero es del Señor, no de nosotros. Entonces, quienes tuvieron la visión de poder entender esta área, ¿sí? Era simplemente que el Señor estaba tratando con nosotros. ¿Qué es la iglesia del Señor, mis hermanos? ¿Qué es la iglesia del Señor? Es un conjunto de personas que practican la misma fe en Cristo Jesús. No es el lugar, no es el lugar. Por eso el Señor nos los quitó. ¿Por qué? Porque muchos pensaron que el lugar era la casa del Señor. No, el Señor no habita en lugares hechos por manos de hombres. El Señor quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros, y eso nos debe de quedar muy claro. Ok, entonces vemos que aquí en esta prueba todos fuimos probados en que nos desesperamos, nos entristecimos. Muchos pensaron que Vida Nueva para el Mundo Acapulco ya no iba a ser.
Y fueron uno de los tantos estragos que sufrió esta iglesia. Ahora acompáñame por favor a Romanos 8, allá atrásito. Romanos 8:28. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, vemos aquí también, mis hermanos, en esta parte donde habla Pablo a los romanos, que dice que a los que aman a Dios, así te pongan, aquí le decimos bajareque, a una casita de palapa, ahí nos hubiéramos congregado. Si se hubiera destruido el inmueble a donde hubiéramos ido en la banqueta, donde nos hubiera sido el Señor, los que aman a Dios no se hubieran despegado de las cosas del Señor. Ahí nos hubiéramos juntado, ¿sí? Y entonces vemos aquí que el Señor con un propósito hace. Él es el que levanta, Él es el que derrumba, Él es el que abre, Él es el que cierra, y eso es para probar nuestra condición de hijos y para conocer nuestro corazón. Entonces vemos en este versículo, en el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció también predestinó. ¿Te conocía desde antes? Sí. Él preparó tu corazón para que cuando escucharas el Evangelio del Señor Jesucristo, tú cayeras redondito. Él conoce tu corazón y sabe las luchas que tienes y sabe por lo que estás pasando. Por eso mismo era necesario que la iglesia del Señor sufriera estos estragos. Ok, bueno. Y cuando estaba leyendo este versículo, la verdad, híjole, es maravilloso cómo el Espíritu te va guiando para qué hablar y qué decir en todo lo que tú vas conociendo del Señor. Acompáñenme por favor a Apocalipsis. Vamos a ver aquí en Apocalipsis este mensaje que yo sé que te va a identificar. Te va a identificar con la palabra, te va a identificar como hijo y cree lo que a mí me sacudió mi vida, la verdad. Apocalipsis 3:7, por favor. Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis al respecto de lo que estamos pasando. Dice así la palabra de Dios: escribe el ángel de las iglesias en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿sí? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué podemos entender con esta parte, mis hermanos? Que tienes poca fuerza. ¿Qué fuerza tendrás para no negar el nombre de Cristo? Tu fe. Aunque tienes poca fe, el Señor reconoció que con esa poca de fe, a pesar de las circunstancias que vistes, lo que pasó en la congregación, lo que le pasó a nuestro pastor, ¿sí? No negaste en ningún momento que eres de Cristo. A donde te dijeron ve, allá fuiste. Donde te dijeron prepárate, y te preparaste. Donde te dijeron sirve, ahí sirve. No era lugar, era tu condición como hijo la que te llevaba a esta parte. Sigamos leyendo en el 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Una limpieza. Vemos que hay una limpieza en este versículo. El Señor conoce los corazones de quienes han venido y que han estado aquí entre nosotros. Y conocen por su corazón, no por su Biblia en la mano, no porque hablen bonito,
Pero el Señor conoció, y era necesario una limpieza dentro de la congregación, y aquí lo vemos en este versículo. El Señor conoció que quienes hablaban muy bonito simplemente tenían azúcar en la boca. Y es el Señor, Él es el dueño de la iglesia. Y podemos ver en este versículo, mis hermanos, la importancia de vivir en fidelidad al Señor. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces esas personas vieron que aguantaste, que soportaste, que no te saliste, porque vieron que el amor de Dios estaba contigo. Y al momento de que estaba el amor de Dios contigo, ¿qué crees? Lo vieron muchos. Fueron testigos de ver el amor de Dios en tu vida. Hermana Yoli, ¿cómo la ama el Señor? ¿Cómo la ama el Señor? Y no te ha dejado. Y como dice don Teofilito, ni te dejará, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Y aquí vemos, fíjense más adelantito, acompáñenme a leer aquí mismo el 10. Y fíjense en lo que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que le ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ah, caray. Ya estaba predestinado algo para la tierra. Nos ha guardado la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hasta ahorita la prueba que le ha venido al mundo entero, pues ya la conocemos todos, es el COVID. Y es una de tantas las que le vendrán. Y dice aquí que nos ha guardado. ¿A quiénes ha guardado? A los que estamos aquí. ¿Sabes cómo te guardó? Para gloria de Dios, no pasó de una calentura, de una gripa, de una tos, de un dolor de huesos. Vimos quienes estuvieron al borde de la muerte. Decimos al borde de la muerte porque nosotros no conocemos el plan del Señor. Nuestro pastor César González, él estuvo su vida teniendo un hilo de la mano del Señor, mas sin embargo en sus planes no estaba que él se fuera, así como ni tú ni yo. Entonces la misericordia extendida para su iglesia, sí, y hoy podemos estar aquí escuchando este mensaje precioso. Este mensaje precioso donde nos dice esta parte: yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. ¿Te guardó? Aquí estamos, vivito y culeando para gloria de Dios. Aquí estamos, mis hermanos. Y eso es gracias a Dios. Nosotros no conocemos la suerte. Nosotros conocemos diosidades, cosas que les pasan a los hijos. Los hijos de Dios tienen pruebas. Los que no son hijos de Dios tienen consecuencia de sus actos, mis hermanos. Eso nos debe de quedar muy claro. Y fíjate lo que dice el 11: he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ah, caray. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes, hermano? Para que no se te quite tu corona. Retén lo que tienes para que no se te quite tu corona. Bueno, pues esta palabra que es retener, estamos hablando de la salvación. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Por qué se le quitó su corona? Por no esperar los tiempos de Dios, que son perfectos. ¿Y qué pasó con su corona? ¿A quién se la dieron? A David. ¿Por qué te desesperas? ¿Es mejor tu plan que los planes del Señor? Esto era lo que el Señor preparó para la introducción de lo que ha de venir, mis hermanos, en esta predicación. ¿Sí? Que comprendamos que los planes del Señor son perfectos. Dice aquí que retengas lo que tienes, porque si no, alguien va a pedir por lo que era tuyo. Esto puede ser tu liderazgo, tu sacerdocio, ¿sí?
tu matrimonio, tus hijos. ¿Por qué? Porque como viste que todo se perdía y no esperaste en la paciencia del Señor, entonces alguien tomará tu lugar. No lo digo yo, aquí está yendo la Biblia. Habla de las coronas, ¿sí? El galardón que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado que ha puesto el Señor en tus manos, a tu esposa, a tu familia, a tu ministerio, tu liderazgo. Para nuestro Padre Celestial no hay hijos predilectos, simplemente siervos. Su hijo predilecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en esta parte, mis hermanos, la importancia de lo que es soportar, aguantar y resistir. Vemos aquí entonces que la palabra retener en griego es krateo, K-R-A-T-E-O, así como se escucha, krateo, y significa abrazar, aferrar, asir, quedar, detener, guardar, prender, tener, tomar y valorar. Eso es lo que significa la palabra retener. Toma en cuenta, mi hermano, qué es lo que tienes, la importancia de la salvación, la importancia de lo que entregó el Señor en tus manos. A los varones casados, ¿te has preguntado qué es lo primero que te va a preguntar el Señor cuando llegas a su presencia? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Pues la cuenta del banco puse negocio. No. Con lo que te di a ti, lo más preciado que yo tengo, te lo di. ¿Qué hiciste con él? No, pues, ¿qué? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Y no le vayas a salir, ¿cuál? Porque tuve 3. Pues ¿sabes qué? De las 3 me vas a dar cuenta junto con tus hijos. De las 3, ¿te quieres pasar de listo? Pues de las 3 me vas a dar cuentas. Y de los hijos también. ¿Por qué? Porque yo te dije una, pero por tu mente perversa ahora me tienes que dar cuenta de las 3. ¿Cómo la ves? Entonces vemos, mis hermanos, que hoy tenemos otra oportunidad, que nuevamente el Señor se manifiesta en nuestras vidas para que volvamos a empezar. Volvamos a empezar. Esto nos pide el Señor que hagamos con lo que tenemos. ¿Qué es la salvación en Cristo Jesús? Bueno, pues pasemos a la predicación, mis hermanos. Y el título de la predicación que el Señor me ha dado es Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Vamos, por favor, a Esdras. Vamos al libro de Esdras, Esdras 10. Y vamos a leerlo del 1 hasta el 8. Esdras 10. ¿Lo tenemos? Ok, dice así la palabra de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeriel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. 4. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a las obras. 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes y sacerdotes de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Ya entendieron el mensaje? Bueno, pues vamos a irnos parte por parte. Vamos a ir viendo. ¿Qué estaba haciendo Esdras y el pueblo? Estaban llorando, estaban tirados, lamentando el que se habían mezclado el pueblo de Israel con gente que no era del pueblo de Dios. La perversión sexual a todo lo que daba. Entonces vemos aquí que Esdras, que era uno de los sacerdotes, ¿sí?,
también hacía esto y lloraba y clamando a Dios pedía perdón por todo lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque estaban pasando por dificultades y él como sacerdote lo sabía, ¿sí? Lloraba por haber pecado contra Dios, por haber tomado decisiones que van en contra de Dios. Y a veces sucede esto en nuestras vidas, mis hermanos. No preguntamos al Señor, ¿me puedo comprar un carro? No preguntamos al Señor, Señor, ¿puedo comprar esta casa? Señor, ¿me puedo poner un préstamo? O sea, no tomamos en cuenta a Dios para nada. ¿Y qué crees que pasa después? Ahí andas queriendo vender el carro porque ya no puedes pagarlo. Ahí andas llorando porque la deuda, te andan buscando los cobradores, porque en ningún momento en tus planes estuvo preguntarle al Señor si podías hacerlo. Es una similitud de lo que hoy vemos en esta historia de Esdras. Dice entonces que una gran multitud de Israel, hombres y mujeres, y lloraban al pueblo amargamente. Y después se acercó un varón, entonces respondió Secanías. ¿Quién era Secanías? ¿Quién fue Secanías? Este nombre traducido en hebreo es, observen lo que dice, la palabra Secanías, She, S-H-E, She, C-H-A, Secha, ni A. ¿Saben qué significa? Jehová moraba. Eso es lo que significa el nombre de Secanías. Jehová moraba. ¿Quién era este varón? Era una familia de la casa de David, pero no de los que tenían la sucesión de ir al trono. Pero era el linaje de David, venía en esa familia, venía en ese camino, ¿sí? Y aquí estaba también con Esdras, ¿sí? Y dice aquí que era Esdras, hijo de Geliel. ¿Quién fue Geliel? ¿Saben quién fue? Fue el primero, ¿sí?, en confesar el delito de haber tomado una mujer extranjera no judía. Fue el primero que dijo, ¿sabes qué? Yo fui el que empecé con todo esto. Pero vemos aquí en esta parte donde estamos iniciando este nuevo año un reconocimiento, un levantamiento de lo que pasó y de lo que fuimos y de lo que hacemos. Por eso el Señor me llevó a esta lectura, donde el Señor está viendo que nosotros hemos pecado, pero ¿acaso lo hemos reconocido? ¿O te sigues así llorando como el pueblo de Israel? Sigues llorando pero no te levantas. ¿Por qué? Porque crees que tu pecado es el más peor del mundo. Y así como el pueblo de Israel y Esdras lloraban y se lamentaban, ¿sí?, ha llegado el Señor para decirte, reconoce, hijo, que has pecado, levántate. Sigo leyendo. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra Dios. Y eso es una de las partes que la iglesia tiene que hacer, reconocer que hemos pecado. Ya pasamos lo más difícil, pudiéramos ver con nuestros ojos la prueba de la iglesia. Lamentamos la pérdida de nuestro pastor, lamentamos todo lo que nos pasó aquí, la lluvia, las cosas que se echaron a perder, pero también vimos la poderosa mano de Dios levantando a su iglesia. Y hoy te está hablando a ti, iglesia, y a mí. Y lo que nos dice, mas a pesar de esto hay esperanza. Hay una esperanza para Israel, para la iglesia de Cristo, para ti, que pasaste por dificultades, que pecaste, que fallaste, que te fuiste. Las personas que se fueron, dolidas, ¿qué vieron sus ojos? ¿Qué pasó? ¿Qué escucharon? ¿Qué los sacó de la iglesia? ¿Quién los corrió? ¿Cómo? ¿Sí? Eso sucedió. Eso sucedió. Y aquí vemos en Esdras esta parte. Dice en el 2, entonces respondió Secanías, hijo de Hiel, los hijos de Elam, y dijo Esdras, nosotros hemos pecado contra Dios, contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Por qué dijo esto? Mas a pesar de esto, hay una esperanza de Israel. Este varón conocía a nuestro Padre Celestial, y tú lo conoces también. Conoces a nuestro Padre Celestial, conoces a nuestro Señor Jesucristo, que decimos día tras día, Dios grande en misericordia, Dios de oportunidades,
¿De cuántas? De las necesarias, para que no nos perdamos. Un Dios de oportunidades. Y así como Secanías conocía que había una oportunidad, tú también la sabes, pero tienes miedo. Tienes miedo de levantarte. Nadie te está señalando. Nadie nos está señalando. Solamente tu pecado. Eso es lo que tenía tirado a Esdras, el pecado, junto con su pueblo. Pero se levantó un varón que hoy te dice: tenemos otra oportunidad. Y eso se llama Jesucristo. Yo quiero decirles que esto que les voy a platicar, mucho se lo contaba yo al pastor. Imagínate que tú, cada uno de nosotros, estamos en medio de un cuadrilátero. ¿Y qué crees? Nos están dando una tunda al contrario, pero bonita. ¿Y qué crees? De repente te dan un gancho al hígado, a la lona. Pero ¿sabes quién está en la esquina diciéndote: levántate, varón, levántate, varona? ¿Sabes quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando que te levantes, porque el mundo te va a tirar con todo. El árbol que más frutos da es el que más se le apedrea. Porque un árbol que no da frutos, ni le brincas, pues no da nada. Pero más si ves un palo de mango, más si de ese petacón, más pedradas le tiras. Bueno, pues esta es nuestra vida en Cristo. No te van a aplaudir las cosas buenas que haces, pero sí, en cuanto falles, te van a tirar con todo. Pues aquí entonces vemos en este relato, mis hermanos, la oportunidad que Dios ha dado a su iglesia para que nos levantemos. Dice el 3: ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y todos los nacidos de ellas. ¿Qué entendemos por esto? Ahora haremos un pacto. Hoy ya no tenemos pacto, pues el pacto precioso que le gustó al Señor fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora haremos un pacto. ¿Qué es? No, ahora haremos un compromiso. Hoy vamos a hacer un compromiso de levantarnos como iglesia, de empezar de nuevo, de hablarle al hermano que ya no ves, de hablarle al hermano que dejó de venir, de invitar a aquel que dijiste que porque algún comentario hizo que se fue. Hagamos un compromiso del Señor. Dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. No sé tú, pero yo sí quiero. Que el amor cubrirá multitud de pecados. Y si dice aquí la palabra de Dios, hagamos un pacto con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres. ¿Sabes qué? Señor, yo me comprometo a apartarme de eso que impide que yo crezca, este pecado de mis ojos, de mis pensamientos, mis malas palabras. Señor, hoy yo quiero comprometerme a dejarlo de hacer para levantarme. Esto ha impedido, Señor, que yo crezca espiritualmente. Hoy, Señor, voy a comprometerme a hacer una transformación que te glorifique a ti. Hoy yo quiero tener en el corazón: yo pertenezco a Vida Nueva para el Mundo Acapulco y sirvo en la iglesia. Oye, pero no este era el borrachito ese grosero. Ese era yo. Ese era yo. Y entonces aquí nos está diciendo Esdras de esta manera: y los nacidos de ella, según consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley. ¿Quiénes son los que temen al mandamiento del Señor? ¿Qué mandamiento? ¿De qué mandamiento estamos hablando? Vamos por favor a Mateo. Mateo 22. Y fíjense lo que nos dice aquí el Señor. ¿De qué mandamiento estamos hablando? Mateo 22, 36. Y aquí le hacen la pregunta los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38, este es el primero y gran mandamiento. 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa con lo que vemos en Esdras? Hagamos conforme a la ley, y hoy nos las convirtieron en una sola: amando a nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es? Amando a nuestro prójimo. Pero para que yo ame a mi prójimo, ya lo perdoné. Para que yo le pueda llamar, para que yo le pueda buscar, se tiene que manifestar el amor de Cristo en ti, reconociendo que la hemos regado. Si tú fuiste el grosero, si ella fue la grosera, o viceversa, mi hermano, es hora de terminar con esto. Dime una cosa, ¿qué celebramos en Año Nuevo? Si sigo teniendo pleito con mi mamá y con mi papá, no me hablo con mis hermanos, no me hablo con mis primos, ¿qué celebras? ¿Un nuevo año igual? No le hablo, ¿por qué? Porque me dijo que soy un perro con cola. ¿Y qué celebraste? Sigues encadenado con el odio. Te puedes ir a Roma de vacaciones, pero ese odio, Satanás dice: de aquí te tengo, no eres libre. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay algo que no le has entregado. Así que yo te pregunto, ¿qué celebraste? ¿Tu pecado menguó o agarró más fuerza? ¿Tu odio, tu amor por los demás? ¿Ya perdonaste a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos? ¿O todavía no te hablas con ellos? ¿Qué celebramos? Qué bueno que no vino. ¿Por qué? Ay, porque si viene a la fiesta es un aguafiestas, va a estar con su carota. ¿En serio? ¿Qué celebramos entonces? Entonces no estamos aplicando esta parte de nuestra vida para tener un nuevo empiezo, un nuevo comienzo en las cosas del Señor. En la iglesia qué fácil es que todos seamos amorosos y nos queramos y nos abracemos, ¿verdad? Pero si le preguntamos a tu familia, ¿qué crees que no digan de ti o de mí? ¿Qué creen que pase? Ni me acordaba que tenía un hermano. Entonces, esto nos habla en este libro de Esdras. Regresemos por favor a nuestro texto base, que estamos en Esdras. Entonces de esto hablaba Secanías. Los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Hoy tenemos una sola ley, que es un mandamiento. No es de que si quieres, es un mandamiento, lo tenemos que hacer. Pero esa es la parte que más me gusta. Agárrate, esto va para ti y para mí. Dice 10:4: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Levántate, hermano, porque es nuestra obligación ir por los perdidos, mis hermanos de Cristo Jesús. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia. Ya estuvo bueno de estar lamentando lo que pasó. Ya es hora, mis hermanos. ¿Acaso no ven la misericordia de Dios? Lo acaba de decir hace ratito en los anuncios nuestra hermana Leslie. ¿Lo oyeron? Dios abrió las puertas. Así como cuando abren la bolsa del trabajo del seguro. Abrió las puertas. ¿Para qué crees? Y todos nuestros hermanos nos quedamos, ¿qué? Está abiertas las puertas del ministerio de media, de staff, de seguridad, de evangelismo, de decanes. Está abierta. Ahora, sale, mijos. Vamos a empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Vénganse. Voy a abrir la iglesia para que todos participen, para que todos entren. Vamos, levántense, hijos. Se ha estado haciendo la invitación. Antes de que llegara la pandemia, ¿sí? Se les dijo en claro: participen en la obra del Señor. La iglesia se va a cerrar, participen en la obra del Señor. Y a un día, el último estudio de varones que fue aquí, de hace 1 año y medio o 2 años de la pandemia, ¿qué crees? En ese día, 5, 7, 8 personas: oigan, nos queremos inscribir en un servicio de la iglesia. ¿Cuál? Ya la cerraron. Increíble, ¿verdad? Pues está pasando lo mismo, mis hermanos. Hoy el Señor abrió las puertas de los ministerios de su iglesia y te está invitando: ven, hijo, a servir. Es que no sé, no te estoy preguntando que si sabes. Ven a servir.
Intégrate. ¿Saben cómo se le llama lo que se monta todos los domingos aquí? Las bocinas, el templete, la palabra que dice Jesús. El pastor Armando Alducin le decía que este era el tabernáculo, que cada domingo se montaba el tabernáculo para glorificar a Dios en la alabanza y en la predicación. ¿No quieres participar? Dios te está hablando a todos, mis hermanos. Vente a participar, iglesia. No importa si ya eres grande de edad, el Señor sabe dónde te va a poner. No tengas miedo. Porque tristemente, ¿saben qué me han preguntado? La verdad, me causó asombro. Pero este domingo alguien se me acercó y me preguntó lo siguiente. Estaba más preocupado por esta información que por servir en la iglesia. Y me preguntó, oiga, a ver, quiero preguntarle algo. Sí, dígame. Porque ahora dice Nueva Vida para el Mundo, Acapulco, y ya no dice las demás palabras. Ya no dice nueva, iglesia, vida nueva para el mundo, Acapulco. Ahora más dice vida nueva, Acapulco. ¿No será que ya no están bajo la cobertura de la iglesia del pastor Armando? Eso fue lo que me preguntaron este domingo. Le digo, no, está usted equivocado. Le digo, esta iglesia está respaldada por Dios y nuestro pastor líder sigue siendo Armando Alducin. Nuestra pastora Yoli, todo viene su información desde allá. Es que las he buscado por el Facebook y pues también ahí como que ya no me encuentro, ya no los encuentro. Mi hermano, ¿qué te preocupa? ¿Ser de Cristo o ser de un lugar donde te congregas? Quien te salvó no fue el pastor, no fue el predicador ni el evangelista. Quien te salvó fue el Espíritu Santo de Dios. Ese busca. Cuando vengas con ese sentir, oír muy bien, tú vas a crecer espiritualmente. Muchas veces nos perdemos por esa parte. Están anunciando, participa, y estamos preocupados por si estamos apadrinados o no. La iglesia es de Cristo, mis hermanos. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces aquí Secanías le dice a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Creo que esta parte viene para nosotros, ¿no? Levantémonos porque esta es nuestra obligación. Esta es nuestra obligación. ¿A poco no deseas que tu familia también sea partícipa de esta salvación? Que también vengan a conocer. Porque ahora que tembló horriblemente, la gente durmiendo en las calles y tú en tu casa con las alabanzas. No era porque tuvieras una casa muy maciza. Para empezar y para acabar, tú ya sabes a dónde vamos. ¿A dónde vamos si Dios nos manda a llamar? ¿A dónde? ¿Alguien sabe? A la presencia del Padre. Por eso la gente tiene miedo de morir. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van. Conocen a un Dios permisivo. Ellos. Me perdona. Así me ponga bien loco, al rato le pido perdón y ya me perdona. Ese es el Dios que conoce el mundo. Un Dios permisivo. Por eso toda la gente dice que cuando muere, ya se fue al cielo. Así sea violador, asesino, mujeriego, borracho, lo que sea, todos ellos van al cielo, dicen. ¿Qué? Dios es bueno, ni modo que ya que le esté tocando la puerta va a decir, no, tú no puedes entrar. ¿Y qué crees? Sí, no puedes entrar. Quitemos esa imagen de este Dios vivo, maravilloso, poderoso, soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre todas las cosas. Ok, dice entonces, mas a pesar de esto hay una esperanza para Israel. Porque hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora pues, hagamos un pacto, dijo. Y es hacer un compromiso. Pregunta: ¿cómo le hago para empezar?
a discernir la palabra de Dios, ¿cómo empiezo de nuevo? Sabes que yo antes me congregaba aquí, pero me da pena regresar. Si tú nos estás viendo, mis hermanos, ¿qué crees? Nadie te corrió y nadie te va a juzgar. La iglesia no es de nosotros. Vuelve, hermano. El Señor te lo dice, vuelve. Volvamos a empezar. Y si tú has fallado, te volviste que nada más venían los domingos, o un domingo sí, un domingo no, tu compromiso es con el Señor. Con Él comprométete, no con nosotros. Con el Señor comprométete. Entonces te preguntas, ¿cómo le hago para regresar? Ya no me nace orar. Ya no tengo esa comezón de oír la palabra o cantar alabanzas. ¿Cómo le hago? Vamos por favor a Isaías 50. Y Isaías 50, 4 y 5. Y fíjate lo maravilloso y bondadoso que es el Señor. Isaías 55, 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Qué maravilloso, ¿eh? Fíjate nada más lo que nos está diciendo. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Empiézale cada mañana a tener una comunión con Dios. Cuando sientes de que a las 4 de la mañana, oye, pues no sé, de repente se me quitó el sueño, es papá te está despertando. A una hora donde nadie te molesta, donde solamente tú y Él. Hermano, hermana, póstrate, híncate, humíllate, que el Señor vea que en tu corazón que quieres hacer las cosas bien, que tienes el deseo por empezar de nuevo. Y fíjate lo que te dice aquí el Padre, ¿sí? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Si estás escuchando la voz de Dios por medio de la palabra, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Para empezar de nuevo, no endurezcas tu corazón. ¿Sabes cuándo es el mejor momento de leer la palabra? Cuando no tienes ganas. El mejor momento para orar, cuando no quieres orar. ¿Sabes quién es la que no quiere? La carne. Apenas platicaba con un hermano y me decía que no, el diablo es el que hace que yo no ore. No, el diablo es el que me lleva al pecado. Oye, espérate. ¿Te estás justificando de que tú eres bueno? No, mi hermano, no siempre es el diablo, es tu carne, tu concupiscencia, tu deseo por no venir a la iglesia. ¿Sabes cuándo es el diablo? Que ya vienes para acá y de repente el carro no prende. Oye, me voy en taxi. Y vienes en el taxi y de repente ya chocó. ¿Qué? No, pues estoy bien, ¿qué? Ya me voy caminando. Pero tienes el deseo del Espíritu de llegar a la casa del Señor para escuchar su palabra. Ahí sí puedes decir que es el diablo. Pero si tú dices, no, pues estoy en el aire acondicionado, es domingo, es el único día que descanso, no, que se esperen los hermanitos, ahí lo veo por la televisión. Y apenas le preguntaba a una persona, ¿alguien de ustedes alguna vez ha ido a algún concierto de algún cantante? ¿Sí? ¿Ustedes creen que es mejor el concierto por la televisión o estar presente? Pues estando presente. ¿Cómo vas a practicar el amor de la familia en Cristo si no vienes? Y si ahí está ese de la televisión, que ese hermano yo quiero, hola hermano, eso no te va a ir. En cambio, bien, practica el amor de Cristo aquí. Aquí canta, aquí grita, papá te amo. Canta, levanta tus manos, clámale al Señor. Si ves a un hermano muy serio, acércatele, mi brother, te pasa algo. El amor de Cristo. Así empecemos, mis hermanos. Nuevamente, vente al concierto del Señor todos los domingos. Los jueves vente al concierto del Señor. ¿No te gozaste ahorita las alabanzas? Por eso invitamos a los que están viendo a través de las redes sociales que vengan a la iglesia del Señor, que preparen su corazón, que se vistan nuevamente.
Veamos el caso, porque ya se nos acaba el tiempo. Veamos el caso de alguien que se levantó y reconoció que el pecado de su conducta nada más lo llevó a sufrir más y lo llevó a seguir tirado. Vamos por favor a Lucas 15:20. Lucas 15:20. Y esto ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído, pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas 15:20. Dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. ¿Qué dice? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. A ver, espérate, ¿por qué no le reclamó? ¿Por qué el papá no le reclamó, el que se había ido a echar a perder todo el dinero que le dio, toda la herencia, que anduvo de locote, de borracho, de mujeriego? ¿Por qué cuando llegó no le reclamó? Todo hediondo, apestoso, porque comía con los cerdos. ¿Por qué el padre no le reclamó? ¿Se ha preguntado por qué? Entonces, eso tenemos que hacer nosotros cuando vengan los que se fueron. Nosotros no tenemos que señalarlos ni reclamarles nada. Déjalo que se levante, igual que tú, igual que yo. Fíjate lo que dice allá arribita el 18. Acompáñame, 15:18. Me levantaré, dijo el varón, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo ese varón? Se arrepintió. Eso es lo que tiene que saber el Señor de ti, que estás arrepentido, que quieres volver a empezar, que queremos nuevamente venir a la casa del Señor. Y nosotros no tenemos más que recibirlo con los brazos abiertos, porque si el Padre ya lo perdonó, ¿yo qué estoy haciendo condenándolo? Ese es un nuevo comienzo, mis hermanos. ¿Qué es lo que debemos de dar testimonio un cristiano? Para que se pueda reflejar Cristo en nosotros, ¿qué es lo que tiene que salir de nosotros? Amor. Esa es la primera base principal del amor de Cristo a nosotros. Amor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿qué? Entonces dime, ¿por qué no vas a amar? ¿Qué me toca hacer entonces? Amar. Es lo que tengo que hacer, amar. Si él ya se puso a cuentas con el Señor, amén. Oye, y si no, déjalo, ese es algo entre él y el Señor y el dueño de la iglesia. Él dirá cómo lo va a exhortar para transformarlo. De esta manera, mis hermanos, es como debemos de vivir esta nueva oportunidad. Acércate con la pastora, acércate con el hermano que conoces. Oye, yo quiero servir. Pero hay una cosa: engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Señor sabe con qué intención quiere servir. ¿Quiere ser visto? Eso no funciona. Eso no funciona. Dios me ha puesto en el liderazgo de staff y quiero decirte que yo mucho le digo a mis hermanos: el Señor no quiere jalacables y cargadores de bocina. Quiere varones que tengan el deseo de conocer a Dios. Métele al estudio, conoce al Señor, a quién sirves y por qué le sirves. Entonces ven y conoce al Señor, intégrate a un estudio. Has escuchado que se están abriendo estudios por todos lados. Si no quieres estudiar es porque no quieres. Todos los guerrerenses tristemente tenemos esa deficiencia: la lectura, el amor por el estudio. Pero ya es hora, mis hermanos, que nos quitemos ese letargo espiritual. Ya es hora que todos los guerrerenses, todos los de aquí, mis hermanos, nos levantemos. Tenemos otra oportunidad. Entonces ven, te invito a que te participes con nosotros en la alabanza. ¿No te encantaría cantarle al Señor? ¿No te gustaría ser partícipe donde están los jóvenes en las cámaras? Es una cosa maravillosa.
Es una familia, óyelo muy bien, que estás despreciando, que te va a amar más que la familia de sangre. Créelo, créelo. Una vez el pastor César dijo esto y a mí me gustó mucho. ¿No tienes papás? Aquí vas a encontrar muchos papás. ¿No tienes mamás? Aquí vas a encontrar muchas madres para ti. ¿No tienes hermanos? Aquí hay de sobra y te van a amar y no te van a dejar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, perdónalo. Esa es la manifestación de un nuevo comienzo, mi hermano. Empecemos pues, iglesia. Vamos, levantémonos, glorificando al Señor. El Señor, ya lo vimos, nos abrió las puertas nuevamente. Tenemos otra oportunidad. Tenemos otra oportunidad. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de poder juzgar a alguien? Analiza tu vida y tus patrones de conducta antes. Vamos por favor a Proverbios 8:13 y con esto terminamos. Proverbios 8:13. Y fíjate lo que nos manda a pedir el Señor. Analiza tu vida y tus patrones de conducta. Y dice así la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Quitémonos eso, hermanos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí está el consejo. Eso es vivir en el temor de Dios. Aborrezcamos el pecado. Transformémonos en unas vidas nuevas. La soberbia y la arrogancia es lo que hace, mis hermanos, que nos apartemos del camino. El día de ayer tuvimos el estudio de varones y una de las cosas que aprendimos ahí es que si hay algo que limita a todo ser humano a crecer, es eso: la soberbia y la arrogancia. Y eso no cabe en un verdadero hijo de Dios. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, gracias. Gracias, papá, porque nuevamente has dado la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias, papá, porque has abierto las puertas de todos los ministerios, Señor, dándonos la oportunidad de levantarnos, de volver, papá, a tus pies, de volver a glorificarte, Señor. Prepara, pues, Padre, la tierra, Señor, de aquellos que han de dar fruto al 100 por 1, papá. Ayuda, papá, que cada ministerio, bendito Dios, se exprese el amor, la confianza, la amistad. Para aquellos, bendito Dios, que no han gozado de sentirla, hoy puedan venir, papá, por medio de ese ministerio a conocerte. Prepara esa tierra de su corazón, papá, para que te reciban. Ayúdalos a que sea parte de tu iglesia, parte de tu familia, papá. Confiamos, Padre, en tu misericordia, grande en misericordia. Eres un Dios perdonador, papá. Por eso, si tú que nos ves a través de las redes sociales, ¿quieres participar? Ven. Es esta la casa del Señor. No está excluido nadie. Al contrario, te invita a que abras tu corazón. Y si te gustaría ser parte no nada más de un ministerio, sino de la familia de Dios, repite conmigo: Padre, he escuchado que tengo una nueva oportunidad. He pecado, Señor, contra ti. Soy de lo peor, he causado tantos problemas a mi familia, a mi esposa he avergonzado y a mis hijos. Pero hoy escucho que tengo una nueva oportunidad. Y a ti que conoces ya del Señor, has fallado en tantas cosas que ya no te has dado cuenta que vives en pecado. Hoy pues, papá, nuevamente ayúdanos a regresar a casa. Así como tú recibiste en la parábola del hijo pródigo, que fue recibido y se hizo fiesta y le pusiste calzado nuevo, un anillo nuevo, una capa nueva. Papá, sabemos que tú eres así. Hoy pues, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón y quiero también ser ese varón que recibe ese anillo, esa capa y ese calzado nuevo. Hoy yo te quiero conocer, Señor Jesús. Hoy yo quiero ser parte de esta familia maravillosa en Cristo Jesús. Ven, entra en mi corazón, mora. Perdón si tengo miedo,
Perdón si me he avergonzado, pero hoy yo quiero volver. Hoy yo quiero empezar a tener una vida como la que acabamos de escuchar, en Cristo Jesús. Prepara pues mi corazón. Ayúdame a conocerte de verdad. Ayúdame a nuevamente empezar. Ayúdame, Señor, a quitarme esta pena, esta vergüenza de no querer volver porque hice algo que te ofendió. Perdóname, Señor. Perdóname, papá. Y tú que nos escuchas por primera vez, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo te necesito. He perdido todo. Yo hoy solamente contigo lo volveré a tomar. En el nombre de Cristo Jesús, ven a mi vida. Rescata a mi familia. Rescata mi trabajo. Rescata, Señor, todo lo que perdí por mi arrogancia, por presuncioso. Perdóname, Señor. Hoy yo te recibo en mi corazón como mi Rey y mi Salvador personal. Y ayúdame a volver a casa. Te amo, papá, te bendigo. Y todo esto, papito hermoso, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Si hay alguien aquí que ha recibido a Cristo como su Rey y Salvador, te queremos conocer. Levanta tu mano. Si por las redes sociales, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Si en las redes sociales tú también has sido partícipe de esta oración, escríbenos ahí. Te queremos conocer. Ven, intégrate con nosotros. Ven, anímate. Que Dios los bendiga. Bonita tarde.